Ya hemos presentado, dice, el conjunto de los números naturales, con sus operaciones básicas de suma y producto, y su orden usual. En esta sección vamos a presentar el conjunto de los números enteros con sus operaciones básicas y su relación de orden, basándonos en los números naturales justamente. Si designamos por n más al conjunto de los números positivos, es decir, los naturales que son positivos, que básicamente son todos los naturales menos ¿quién? El 0. O sea, el 0, acuérdense, no es positivo ni negativo. El 0 no tiene signo. Y definimos n menos. ¿Quién va a ser n menos? Del siguiente modo. Para cada n natural positivo, fabricamos, dice, un nuevo número anteponiéndole el signo menos, es decir, menos n. El conjunto de todos los elementos así obtenidos, conforme n varía en n más, es precisamente n menos. Es decir, a medida que este n va variando, voy formando los elementos de n menos. Y n menos se definiría, ven así, los menos n, tal que n pertenezca a n más. Y en definitiva, este conjunto nos da el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y así. Bueno, esta es una definición medio simple. No es una definición formal. Es como para que se entienda quiénes van a ser los naturales, los enteros negativos. Con lo anterior dice, podemos definir el conjunto de los números enteros. Definición dice. Se define el conjunto de los números enteros de la siguiente manera. El conjunto de los números enteros que se simboliza generalmente con z es n menos unión n, o que es lo mismo que n menos unión el 0 unión n más, que nos va a dar justamente todos los números que nosotros ya los conocíamos como enteros. Ahora, ¿qué es lo que nos interesa de esto? Vamos a estudiar la división primero en los números naturales. Y acá nos tenemos que prestar mucha atención porque vamos a utilizar todo aquello que hemos aprendido en el primer práctico, lo vamos a volcar en este tema. ¿Qué es lo primero que vamos a ver? Vamos a ver justamente el teorema de la división de los números naturales. Ahora pregunto, ¿no? Si yo les digo a ustedes, divídanme 15 dividido 4. ¿A qué me van a decir que es igual esto? ¿Quién me dice cuánto es 15 dividido 4? Tres coma setenta y cinco. 3,75. Bueno, pero eso sería si estamos trabajando ¿dónde? ¿En el conjunto de los números racionales o en el conjunto de los números reales? ¿Se entiende o no? Ahora, Sí. ustedes cuando han visto, no sé, ustedes tienen que hacer esa memoria escolar. Cuando ustedes le enseñaron a dividir en la primaria, ¿se acuerdan o no? Y ustedes le decían, dividí 15 en 4. ¿Qué hacían ustedes? Calculaban No se puede. ¿no? Sí, calculaban un número que se llamaba como cociente y otro número que se llamaba como más. Empieza con R de ratón. ¿Se acuerdan o no? ¿No se acuerdan? ¿Ya se olvidaron de la primaria, chicos? No me acuerdo. No me acuerdo si este tiene lápiz o no. ¿Tiene lápiz? Sí, ¿no? Ahí está. Si yo les digo... Uy, qué feo que escribo con esto. 15. ¿Y cómo hacían ustedes? ¿Ponían qué? ¿No se acuerdan que ponían así? Dividido 4. ¿Se acuerdan que hacían esto o no? Sí. Y bueno, ¿qué decían acá? Bueno, ¿cuántas veces cabe 4 en 15? 3. 3, ¿no? Sí. Entonces uno dice 3 por 4 12. al 15. 3.
3. Y acá uno generalmente, no sé, yo hacía así. ¿Y esto qué era? ¿Esto cómo se llamaba? Esto era el cociente y esto era Resto. el resto. Y esto era lo que se llamaba el dividendo y esto era el Divisor. Bueno, eso que ustedes aprendieron en primaria, ¿ven? O por ejemplo vamos con otro, a ver. Ujú. Ujú. Vamos con uno que no sea tan... A ver, yo les digo, por ejemplo, 8 dividido 3. No, 3 no. Dividido 5. Bueno, cuántos 5 caben en 8? 1. 1. Y 1 por 5 5. al 8. 3. Entonces, esto era quién? El resto. Y esto era el Cociente. Cociente. Y había una propiedad muy linda que nos decía que si yo al 8, de acuerdo a esto... ¿Hay alguien más que quiere entrar? Bueno, hola Francisco. Al 8 lo puedo escribir como qué? Como 5. ¿Por qué? Por 1 Más 3. más 3, ¿o no? ¿Sí o no? Porque hago así. Sí. Y en el otro ejemplo que tenemos acá, si yo miro este, acá ¿qué voy a decir yo? Que el 15 4 por 3 más 3. 15 se puede escribir como 4 4 por 3 más 3. por 3 Más 3. más 3. Y una cosa que ustedes ¿cómo se dan cuenta cuando terminar esta división? Cuando este número era como Menor que el dividendo. menor Que el divisor. que el divisor, ¿o no? Cuando decían, Sí. cuando este ya no se puede dividir por este, ahí termina la división, ¿o no? Sí. O sea que este número siempre va a ser menor que el divisor. ¿Se entiende o no? Lo mismo para este otro. Acá ven que 3 es menor que 5 y ya no puedo seguir dividiendo. Bueno, esa es la división que ustedes aprendieron en la primaria y es lo que vamos a ver ahora, justamente. Solo que vamos a formalizar esos conceptos que ustedes vieron en la primaria, los vamos a formalizar matemáticamente. Entonces, ¿qué dice el teorema de la división en los números naturales? Nos va a decir lo siguiente. Sean A y B dos números naturales, con B distinto de 0. O sea que el B puede ser cualquier natural menos 0. ¿Se entiende o no? ¿Qué nos dice el teorema? Existe un único par de números naturales que los vamos a llamar C y R. Y bueno, al C, ¿quién será el C? ¿Quién será el C para ustedes? Por de números naturales. ¿Cómo? Cociente. El cociente. ¿Y el R? La razón. No, no es razón. Más el resto. El resto. Bueno. Tal es que se cumple esto, fíjense. El resto, ¿cómo es siempre? Menor que quién? Que el B. Y A se puede escribir como ¿qué? Como B por C más R. ¿Qué es lo que acabamos de decir acá, ven? El resto siempre es menor que quién? Que el B. Y el A se puede escribir como B por C más el resto. Sí. ¿Se ve o no? Bueno, este es el teorema. Y como todo teorema, hay que ¿qué? Hay que demostrarlo. No. Este es un teoremita que vale la pena demostrar. Porque acá vamos a ver por qué hemos estudiado las cosas del primer tema.
Entonces dice, consideremos el siguiente conjunto. Ustedes a medida que vayan escuchando, tienen que ir diciéndome si hay algo que no van entendiendo, por favor. Entonces, consideremos el siguiente conjunto M. M va a estar formado por todos los números X que son naturales, de modo que existe un K en N, tal que X tiene esta forma. A menos B por K. Entonces, uno crea este conjunto. Este conjunto es un conjunto de números, ahí lo dice. Acá viven todos los X que son naturales. Por ende, ¿es un qué? Es un subconjunto de N. Ahora, ¿qué se trata? Acá nos dice de un conjunto que es no vacío. Eso es importante, pues si tomo el K igual a 0, o sea, ven, si K vale 0, todo esto se anula. ¿Se entiende o no? Nos queda, y entonces resulta que X tiene que ser igual a A. ¿Y está bien o no? Y sí, porque de entrada sabíamos que A era un ¿qué? Un número natural. O sea que A pertenece a N. ¿Vamos hasta ahí o no? Sí. Entonces, hemos creado un conjunto. Este conjunto que tiene, todos los elementos de este conjunto tienen esta forma. Y lo primero que tenemos que ver es que ese conjunto sea no vacío. ¿Por qué? Porque vamos a aplicar ese bello principio del práctico 1 que era el principio de buen orden. ¿Qué nos decía el principio de buen orden? Que todo subconjunto de ¿quién? De los números naturales que sea como no vacío posee un ¿qué? Un mínimo elemento. ¿Se entiende eso o no? Entonces estamos diciendo que este conjunto que está acá tiene un menor elemento o un mínimo elemento. Bueno, a ese mínimo elemento lo vamos a llamar R, justamente. Entonces, R es el menor de todos los elementos que vive acá, en M. Vamos por la otra parte. Entonces, como R está en M, entonces tiene que cumplir con la condición de tener la forma de A menos B por C. Para algún C que está en los naturales, ¿ven? Acá le hemos puesto, no le hemos puesto K, sino que le hemos puesto justamente C. Bueno, ya tenemos el R. Como el R vive acá, en M, tiene que tener esta forma para algún K en los naturales. Bueno, pero ese K lo hemos llamado, en este caso, C. De lo que se concluye automáticamente, si uno despeja el A, fíjense, si despejo el A, esto que está restando, ¿cómo puede pasar al otro miembro? Pasa sumando. Y nos queda que el A es igual a B por C más R. Con R perteneciente a los naturales. ¿Vamos bien hasta ahí o no? Sí. Sí. Esta es la parte más fácil. Sí, profe. Ahora dice, por otra parte sabemos lo siguiente. Esto es obvio. Si yo a C le sumo 1, eso es mayor que C. ¿Se entiende o no? Si a un número le sumo 1, eso es mayor que el número que estaba acá. Parto de esto que es algo como, que es obvio. ¿Se entiende o no? ¿Sí o no? Sí. Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar miembro a miembro por B. Y como multiplico por un número que es como, B es un ¿qué? Es un natural, pero es como, distinto de 0. Entonces, si es distinto de 0, ¿qué tiene que ser? O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. O sea, puede ser cualquier natural menos ¿quién? El 0. Entonces, la desigualdad no se invierte, o sea, permanece constante. ¿Se entiende o no? Cuando uno multiplicaba miembro a miembro, ¿se acuerdan? Por una constante positiva, la desigualdad no cambiaba. ¿Se acuerdan de eso o no? Sí. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar miembro a miembro por ¿cuánto? Por menos 1. Entonces, si multiplico por menos, acá aparece un menos. Y si multiplico por menos, acá aparece otro menos. ¿Se entiende? Pero ahora como multipliqué por menos 1, ¿qué pasa con la desigualdad? Acá era mayor y acá se transforma en ¿qué?
en menor. Menor. ¿Por qué? Porque he multiplicado por una constante, pero esa constante ¿cómo es? Negativa. Negativa. Entonces la desigualdad cambia de signo. ¿Y qué hacemos ahora? Sumamos en cada miembro el mismo número. ¿Qué sumé acá? A. A. Y entonces acá también tengo que sumar A. Y eso para que la desigualdad se mantenga. Ahora la pregunta es, ¿esto que está acá, A menos B por C, es esto o no? Sí. Y esto es R. Sí. Entonces estoy diciendo que todo lo que está acá es menor que R. ¿Ven? Todo esto que me quedó acá es menor que toda esta expresión, pero esto es R. O sea que ven, A menos B por C más 1 es menor que R. Y ahora nos tenemos que preguntar, R era el menor elemento de M. Por lo tanto, esto tiene que ser menor que 0. ¿Se entiende por qué tiene que ser menor que 0 o no? Sí, profe. ¿Por qué? A ver, entonces, Porque usted comenzó diciendo que tenemos un mínimo, ¿cómo se llama? Un elemento, mínimo elemento que no tenía que ser cero, digamos. claro, que no podía ser... Cero. no, que puede ser 0, ¿no? No, que puede ser, pero es que, ¿cómo dijo? O sea, puede ser, el R, fíjense que puede ser cualquier, puede ser cualquier natural. ¿Se entiende o no? E incluso puede ser 0. O sea que este R que está acá puede ser cualquier natural, incluso 0. Entonces, si esto es menor que R, entonces tiene que ser menor que 0. Claro, es. Por eso es. ¿Todos entienden eso o no? Sabrina. Más o menos, profe. Más o menos. ¿Qué pasa, Sabrina? A ver, ¿dónde? Yo también lo entiendo a Eso medio, es profe. menor de 0. ¿Por qué puede ser menor que 0? ¿Por qué tiene que ser? Ah, No, tiene que ser. ¿por qué tiene que ser? Porque si esto fuese 0, entonces vos nos preguntamos una cosa. Si esto fuese igual a 0, ¿esto sería un natural o no? Sí. Francisco, vos también. Cualquier cosa, atendé y a ver si me entienden o no. Fíjense, Sí, profe. ustedes pregúntense esto. Si esto fuese igual a 0 o mayor que 0, entonces esto que está acá sería un natural o no. ¿Por qué? Porque A es natural. ¿Se entiende o no? Sí. Y bueno, esto también. Ahora la pregunta es, esto que está acá, ¿cumple con esta forma o no? Es A menos B y C más 1 es un natural o no? Sí. Sí o no. Sí. Entonces, ¿qué estaríamos diciendo? Que este elemento o este número estaría acá. Estaría en este conjunto. Ujú. ¿Lo pueden ver o no? Sí. Sí, ese sí medio... Ujú. Vuelvo a repetir. A ver, vamos. Yo sé que es difícil porque ustedes no están acostumbrados, pero es para que ustedes piensen. Fíjense. R es el menor elemento que hay. El mínimo elemento de este conjunto. ¿Se entiende o no? Ahora, supongamos que este elemento está... es 0 o es mayor que 0. Entonces, si este elemento es 0 o es mayor que 0, ¿cumple con la forma esta o no? A menos B por K. Sí, porque es A menos B y esto es lo que haría de K. Este sería el K. ¿Se entiende o no? Ajá. Sí. Entonces, ¿qué estaríamos diciendo? Que este elemento está en el conjunto. ¿Se entiende o no? O sea que todo ese elemento, eso lo que usted marcó, Vive acá. sería R. No, vive en M. Ah. O sea, pertenece a M. Pero este elemento es menor que el R. Y R ya era quién. ¿Quién era? El mínimo. Menos C. Era el Mínimo. Era el mínimo. Mínimo. Y no puede suceder eso.
Porque el mínimo es el más chico, ¿se entiende o no? Ujú, 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 ujú. mm, Vuelvo a decir, a ver. Vamos de nuevo. Este elemento, este número, ¿cumple con estar acá o no? ¿Tiene esa forma o no? sí, ¿Quiénes viven sí, acá? Todos los que son de la forma A menos B por K, con K un natural. ¿Se entiende o no? Sí, Y este sí, sí, A menos B, y esto es lo que hace de qué? De K. de K. de acá, Ahora, si de este elemento estuviese acá, estuviese en M, y yo ya sé que este elemento ¿cómo es menor que el R, porque todo esto es el R. Natural. Ah, Todo esto es el R o no. sí, Entonces estaríamos diciendo que este elemento es más chico que el mínimo. Y eso no puede suceder. Porque R era el menor de todos, el más pequeño de todos los elementos que había acá. ¿Se entiende o no? ujú, Entonces este elemento no puede ser un natural. Sí o sí tiene que ser como menor que cero. mm, ¿Ahora sí o no? sí, Sí. Bueno. Sí, profe. ¿Y ahora qué hacemos? Aplicamos. Pues ahí lo dice, ¿ven? Pues si sucediera lo contrario, es decir, si esto fuese mayor o igual que cero, este número pertenecería a M. Con lo que tendríamos que este número es menor que el primer elemento o el mínimo elemento que era justamente el R, y eso sería una ¿qué? Eso es lo que generalmente le llamamos una contradicción. sí, ¿Por qué? Porque este era el más pequeño, era el más chico de todos los que vive acá en este conjunto. Entonces, ujú, si nosotros suponemos que este elemento está acá, entonces al final este no era el menor. Pero de entrada nosotros ya sabíamos que R era el menor de todos. Entonces ujú, esta expresión sí o sí tiene que ser menor que cero. Bueno, entonces como es menor que cero, le aplico la que, la propiedad distributiva. motivo, Me queda A menos B por C menos B. Menor que cero, porque eso ya sabemos de acá. Y ahora este B que está restando lo paso al otro miembro como sumando. uno, Y acá me queda A menos B por C. Pero A menos B por C, ¿quién es? Es R. ¿Lo ven o no? Sí, sí, Entonces con eso concluimos que el R es como, es menor que ve. y listo. que ve, Quedó demostrado esta parte. Ya hemos demostrado que existen quienes, los números C y R, tales que el R siempre va a ser como menor, menor que B. Ahora nos falta demostrar algo más. Nos falta demostrar esto que generalmente es importante. Existe un único par. O sea que estos números que nosotros hemos encontrado acá cuando hemos hecho la división, este 3 y este 3, o cuando hemos hecho esta división, este 1 y este 3, esos números son únicos. Es decir, no hay otros que cumplan con eso. ¿Se entiende o no? ujú, Bueno, hay que demostrar eso ahora. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y bueno, también lo vamos a hacer por el método del absurdo. ¿Qué significa? Vamos a suponer que existen otros dos elementos y vamos a llegar a que hay una contradicción. Eso es lo que dice acá, ¿ven? Nos falta demostrar la unicidad. Para ello vamos a suponer que existen otro par de elementos C' y R', distintos de C y R, porque justamente eso es lo que queremos mostrar. O eso es lo que vamos a tomar de partida. O sea, este C' es distinto del C. Y este R' es distinto del R. De manera que A también se puede escribir como que, como B por C' más R', con R' menor que B. Y vamos a llegar a un qué, a un absurdo en algún momento. O sea, en algún momento vamos a llegar a que nos vamos a contradecir con esa suposición. Eso significa llegar a un absurdo. Veamos lo siguiente.
Como A es igual a a C por B más R y A es igual a B por C' más R, acá no importa si están cambiados de lugar porque ustedes saben que los números naturales valen la ¿qué? La propiedad conmutativa, ¿o no? ¿Se entiende o no? Entonces yo sé que A es igual a todo esto, pero A es igual también a todo esto que está acá. Entonces, ¿qué puedo hacer con estas dos expresiones? Puedo igualar, porque acá tengo A y acá tengo Son A. iguales. Entonces nos queda que B por C más R es igual a B por C' más R'. ¿Qué hago ahora? Paso esto que está acá, este término lo paso restando. Y este otro término también lo paso restando al otro miembro. Entonces me queda B por C' menos B por C, B por C menos B por C' es igual a R menos R, a R' menos R. ¿Se entiende o no lo que hice acá? Este término que está sumando lo paso al primer miembro restando. Y este término que acá está sumando lo paso al otro término restando. ¿Y qué es lo que le voy a hacer? Le voy a tomar el valor absoluto a ambos miembros. Pero acá puede suceder lo siguiente. El B, yo ya sé que el valor absoluto de B es B. ¿Por qué? Porque B por hipótesis era como. Era un natural que era distinto de 0. ¿Se entiende o no? O sea que me queda módulo de esto igual a este otro módulo. Bueno. Ahora tenemos que pensar en esto. R sabemos que es un ¿qué? Es un natural, por lo tanto R tiene que ser como mayor o igual que 0. Eso es por ser ¿qué? Un número natural. ¿Se entiende o no? ¿Sí o no, chicos? ¿Cómo? Que R tiene que ser mayor o igual que 0, pero eso se cumple por ser un R natural, ¿se entiende o no? Pero a la vez R tiene que ser como menor que B. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar por menos a toda la desigualdad. Si multiplico me queda así. Menos B menor que menos R menor que 0. ¿Por qué quiero esto? Porque acá tengo que menos R. ¿Lo ven o no? Sí. Ahora, por ende, dice, sucede lo mismo para el R'. ¿Qué significa eso? Que el R', por ser un natural, ¿cómo va a ser? Va a ser mayor o igual que 0. Menor que B. Pero va a ser menor que B. Entonces, ahora, con esta doble desigualdad y con esta desigualdad, ¿qué voy a hacer? Las voy a sumar miembro a miembro. Entonces, sumando miembro a miembro, sumo este miembro con este. ¿Cuánto nos da menos B más 0? Y nos da menos B. ¿Cuánto nos da menos R más R'? Y nos da R' menos R. ¿Y cuánto nos da 0 más B? Y eso nos da B. Y esto que está acá, esta doble desigualdad, esta desigualdad que está acá, se puede escribir así. Por propiedad del valor absoluto. ¿Se acuerdan las propiedades del valor absoluto o no? Eso sí, tenemos que recordar. ¿Se acuerdan las propiedades del valor absoluto o no? No. ¿No? Había una propiedad que decía así: módulo de x, en general de x, es menor que un k. Y acá uno decía sí, solo sí, menos k menor que x menor que k. Esta es una propiedad del valor absoluto. ¿Qué significa el sí, solo sí, chicos? Que si yo estoy acá, puedo llegar a dónde? Aquí. ¿Se entiende o no? Allá. Y si yo estoy acá, puedo escribirlo así o no. Pero ahora no tengo módulo de x, sino tengo ¿quién? Fíjense.
Tengo Módulo de R menos R prima y acá tengo menos B y tengo B. Entonces todo esto sería como el X, ¿ven? Este sería como el X. Y acá tengo, ¿ven? El menos B y acá tengo ¿quién? El B. ¿Se ve o no? Sí. Entonces por esto se puede escribir así, como este módulo menos el K. Entonces lo escribo así. Ahora, pensemos otra cosa, dice. ¿Qué pasa si ahora con esto que está acá, junto a esta otra desigualdad, a la desigualdad, acá dice 2, 1, bueno, es 3, era 3, 1, ahí se me chispoteó el... Fíjense lo siguiente, a esta desigualdad que es la 3, 1, todo esto es igual al módulo de R menos R primo, ¿o no? ¿Vamos bien hasta ahí o no? ¿Cómo? Que B por el módulo de C menos C prima es el módulo de R menos R, de R prima menos R. Esto de acá. Sí. Pero a la vez R Sí, prima sí. menos R prima menos R es menor que B. Entonces con eso, como esto es igual a esto, eso es lo mismo que decir que B menos por el módulo, perdón, de C menos C prima es menor que B. Ya me perdí. ¿Por qué? Por esto, miren, fíjense. El B. Si Sí. todo esto, si todo esto es igual a esto, entonces lo reemplazo acá. Sí. Sí. ¿Se ve o no? Sí, sí. Este módulo es igual a todo esto. Entonces, ¿qué hago? Lo reemplazo acá. Si lo reemplazo acá, me queda esto. ¿Así o no? Sí. Bueno, ¿ahora qué hago? Paso restando el quién. B. El B. Y ahora lo saco, ¿qué? Factor común. Ujú. Porque acá tengo, en este término tengo B y en este término tengo B. Entonces lo puedo sacar. Factor común. Pregunta, ¿el B cómo era por hipótesis en todo el teorema? El B era distinto de 0. Si es distinto de 0, ¿cómo es en signo? Mayor que 0, ¿se entiende o no? Porque el B, si el B es distinto de 0, tiene que ser 1, 2, 3, 4, 5, o sea que esto es positivo. Y acá tengo el producto de dos el producto de dos números y me está dando como Menor que 0. menor que 0. Por lo tanto, lo que está entre paréntesis, ¿cómo tiene que ser si ya esto es positivo? ¿Cuál es la pregunta, profe? ¿Cómo? Si es... Acá tengo el producto de un número por este otro que está acá, ¿o no? Sí. El producto de estos dos me dice que tiene que ser menor que 0 o es lo mismo que decir que tiene que ser negativo. Si el primero ya es positivo, ¿cómo tiene que ser lo que está entre paréntesis para que me dé negativo? Negativo. Lo que está entre paréntesis tiene que ser negativo, ¿ven? Y eso está escrito acá, ¿ven? Pero B ya era un natural. Era un natural ¿cómo? Positivo. Distinto de 0. Distintas. O sea que tiene que ser ¿cómo? Positivo. Sí. Entonces, para que esto me dé negativo, no queda otra que el módulo de C menos C' menos 1 tiene que ser menor que 0. O lo que es equivalente a decir que el módulo de C menos C' tiene que ser menor que 1. Ahora pregunta, dice, ¿cuál es el único natural que cumple con esto? 0. 0. Entonces dice, ven, pero el único natural menor que 1 es justamente el 0. Con lo cual concluimos que el módulo de C menos C' tiene que ser 0. Pero para que este módulo valga 0, la única opción ¿cuál es? Que C sea igual a ¿quién?
A C prima. A C'. No sé, primo. Ah, pero si C es igual a C', vuelvo acá. ¿Y esto se va a hacer cuánto? Si ambos números son iguales, ¿esto cuánto me da? C, Sí, ¿Cuánto? 1. 1. Si estos dos números son iguales, si el C es igual al C', al restarlos, ¿cuánto me da? 0. 0. O sea que el módulo de R menos R' también tiene que ser igual a 0. ¿Y eso qué concluye? Que el R también tiene que ser igual a ¿quién? A 0. Al R'. Vale, O sea, que este módulo valga 0 es lo mismo que ¿qué? Que el R sea igual a ¿quién? R prima. Al R'. primo. Pero no habíamos dicho de entrada que el C era distinto al C' y el R era distinto al R'. Sí, ¿no? Sí. Acá. ¿Ven? Supondremos que existen otro par de números distintos de estos. Y acá hemos llegado a que ¿qué? A que son como. Distinto. No, ¿cómo son acá? Ah, son iguales. ¿Y pueden ser que dos números sean distintos y a la vez sean iguales o no? Sí. ¿Sí? ¿Estás segura? ¿Qué número es distinto y a la vez igual a sí mismo? ¿Cómo, profe? Acá la pregunta que yo le estoy diciendo es, ¿hay algún número que a la vez, hay algún número de los naturales que sea distinto a él y a la vez igual a él? ¿El 1? ¿El 1 es distinto de 1 o no? No. 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 Entonces, ¿hay algún número natural que sea distinto de él y a la vez sea igual a él? No, entonces. No. Entonces, No. ¿en qué hemos llegado? ¿A un qué? No, absurdo. Pues, de entrada habíamos supuesto que eran como. Distinto. Y acá hemos llegado a que son como. Distinto. No, Igual. acá hemos llegado a que son iguales. O Ah, sea, son iguales. nosotros hemos supuesto que eran distintos, ¿entiendes o no? Sí. Y en medio de todo el trabajo, trabajamos y llegamos a que, pucha, hemos llegado a que eran qué, Igual. iguales. Entonces, esos números tienen que ser como Únicos. únicos, no existen otros. Entonces, eso nos habilita que cuando nosotros hacíamos esta división de 15 dividido 4, hay un único cociente y hay un único resto. ¿Se entiende o no? No hay otro más que cumpla, obviamente, con las condiciones iniciales, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones iniciales? Que el resto tiene que ser como siempre. Menor Distinto. menor que el divisor. ¿Se acuerdan o no? El resto tiene que ser menor que B. Ya ve. Bueno, igual a ustedes, chicos, esto lo van a tener y tienen que tratar de seguir. No se piensen que cuando yo estudié esto alguna vez, esto salió así mágicamente, ¿no? Las demostraciones uno las tiene que leer, las tiene que entender, y ustedes más que mejor todavía las tienen en video, las van a tener en video. Así que las van a poder pensar y repensar y repensar. Y esto es importante porque les hace pensar a ustedes la masa cerebral que tienen en sus hermosas cabecitas. Es ese cerebro que la naturaleza les dio. Hagamos. Eso es lo que ustedes tienen que ¿cómo se dice? Que ejercitar más que nada. Y eso se hace con con las demostraciones, porque las demostraciones nos hacen pensar. ¿Se entiende o no? Muchas veces los ejercicios calculísticos, como uno diría, nos hacen mecanizar solamente. Y la parte linda de la matemática es la demostración, porque la demostración nos brinda otro panorama muy distinto a lo que es los puros cálculos. Porque uno siempre dice, ¿qué estudias matemática? ¿Y qué te dicen? Ah, vos estudias qué, puros cuentas o no, puros cálculos o no.
Pero ustedes acá van a ver, en el profesorado van a ver que hay muchas cosas que no son cálculos, que son justamente demostraciones. Y es donde ustedes tienen que usar su razonamiento, su lógica. Por eso hemos visto lógica en álgebra y han hecho un repaso de lógica en combinatoria, en discreta. Bueno, vuelvo a repetir, no se pongan, ¿cómo les puedo decir? Estamos con la desventaja de esto de que yo estoy acá a más de 60 kilómetros de ustedes y no estamos frente a frente para que uno me vea explicando esto, ¿se entiende o no? Pero a ustedes les queda el video y en el video queda todo grabado para que ustedes lo miren y lo remiren y empiezan a entender la demostración.